Jamás imaginé que la policía terminaría tocando la puerta de mi casa a las 3 de la madrugada, buscando a una chica desaparecida. Mucho menos que esa chica sería Sofía, la misma chava que conocí por Omegle y que me volteé la vida de cabeza en cuestión de meses. Ahí estaba yo, en pijama y con el corazón saliéndoseme del pecho, viendo las luces rojas y azules reflejarse en las ventanas de mi sala. Mi mamá estaba detrás de mí, pálida, temblando de coraje y preocupación al mismo tiempo. Los vecinos chismosos se asomaban por entre esas cortinas, seguramente preguntándose qué demonios había hecho el hijo de Raciaro Gómez para tener patrullas afuera de su casa. Y yo pensando, neta esto me está pasando, todo por alguien que ni siquiera vive en mi ciudad. Todo esto pasó hace apenas unos días. Guay, todavía siento el estómago hecho nudo. Nunca pensé que una simple charla en Omegle terminaría en un dramón digno de novela de las 9. Pero aquí estoy, tratando de explicarme cómo rayos legue a este punto. Para eso tengo que empezar desde el principio, antes de que las mentiras, las lamadas a medianoche y los secretos me explotaran en la cara. Me llamo Alejandro, tengo 70 años y vivo en la Ciudad de México. Soy estudiante de preparatoria. Un chico común y corriente. Me gusta jugar videojugoso, salir por unos tacos con mis quads. Y a veces me meto a internet a platicar con desconocidos cuando me aburro. Omegle era mi lugar favorito para matar el tiempo en esas noches de insomnio, cuando el silencio de la casa me hacía sentir solo y necesitaba escuchar la voz de alguien al otro lado de la pantalla. Una noche de mayo del año pasado estaba yo sentado frente a mi lap en mi cuarto, con la luz apagada y solo la pantalla iluminando mi cara. Eran como las 2 de la mañana y ya casi me iba a dormir cuando Omegle me conectó con dos chavas al mismo tiempo. La ventana mostró a dos muchachas sentadas juntas frente a su cámara. Se veían divertidas, sonriendo con curiosidad al verme aparecer. Una de ellas, la de cabello rizado y lentes, me saludé con un alegre hola hola con acento del norte. La otra, de pelo lacio castaño, y sonrisa tímida. Solo alcé la mano en un saludo pequeño. Hola, les respondí medio sorprendido. ¿De dónde son? De Guadalajara, dijo la de lentes, muy segura. Yo me llamo Carla y ella es mi sobrina, Sofía. Debo admitir que me saco de onda un momento. Carla, la de lentes, dijo que tenía 70 años y Sofía, la sobrina asistente. Una tía de 70 años con una sobrina de asistente. ¿Qué onda con eso? Pensó. Pero no quise ser grosero preguntando detalles familiares raros. Ya luego Sofía me explicó que en su familia las mujeres suelen tener hijos muy jóvenes, y por eso ella resultó tener una tía casi de su misma edad. Lo contó entre risa y pena, como si estuviera acostumbrada a las bromas sobre el tema. Yo solo sonreí, haciendo un esfuerzo por no parecer sorprendido. La verdad me pareció curioso, pero hasta tierno, como esas historias de familias grandes y unidas a pesar del desmadre, pero no quise enfocarme en eso y la plática fluyó con naturalidad. Hablamos que si 3 horas seguidas de tonterías, guay de cosas profundas a la vez. Empezamos con lo típico, a qué escuela íbamos, música febrita, si preferíamos los tacos al pastor o las tortas ahogadas, o las defendían las tortas tapatías con pasión, y obviamente los tacos chilango style. Carla levaba la voz cantante al inicio, haciendo chistes y lanzando preguntas ocurrentes, mientras Sofía reía bajito en el fondo. Poco a poco Sofía se animó a hablar más. Tenía una voz suave, algo dulce, que me puso nervioso de esa forma rara, en que te pone nervioso a alguien que te gusta sin conocerla bien. No sé cómo explicarlo, pero hubo un momento en que ella se mordió el labio riendo por algo que dije, y sentí un calor extraño en el pecho. Como si en medio de la madrugada o de esa pantalla fría, algo cobrara vida entre nosotros. Luego un punto en que Carla nos miró a los dos con una sonrisita pícara y dijo, oigan, yo ya tengo sueño. Ustedes se ven entrados en la plática. ¿Por qué no intercambian Instagram y siguen hablando ale? Yo apenas pude disimular lo rápido que dije que sí. Sofía sentía algo sonrollada. Intercambiamos nuestros usuarios de Insta, también se lo dimos a Carla para no excluirla, y nos despedimos de Omegle con mil y mucho gusto. Luego hablamos. Esa misma madrugada, todavía con la adrenalina de la charla, lo mandé un mensaje a Sofía por Instagram. No esperaba que contestara, quizá ya estaría dormida, pero para mi sorpresa, en menos de 5 minutos me legó su respuesta. Terminamos chateando por Insta hasta que nos salía el sol. Nunca se me va a olvidar, a las 6 de la mañana yo seguía pegado al teléfono, con mis ojos rojos del cansancio cuesta la cara, mientras mi mamá tocaba la puerta de mi cuarto para decirme que se iba al trabajo. Casi me descubre despierto, pero fingí voz dormida. En cuanto se fue, salté a WhatsApp, porque de Instagram pasamos a WhatsApp para seguir platicando con Sofía. Así de picados estábamos los dos. En los días y semanas siguientes mi vida se volvió
ir a la prepa, aguantar clases pensando en checar el cel, salir guay cuanto tenía wifi o datos, revisar mensajes de Sofía, llegar a casa, hacer como que hacía la tarea, pero en realidad, esperar a que fueran las 10 de la noche para lamarla. Porque sí, empezamos a lamarnos por videolamada casi de aéreo. Primero fueron lamadas cortas de media hora, luego 1 hora, luego 2. Para cuando me di cuenta, pasábamos toda la noche hablando hasta quedarnos dormidos con el teléfono a un lado de la almohada. Era una locura. Jams había conectado así con alguien, o hay menos con alguien que ni siquiera había visto en persona. A veces nos quedábamos en silencio mirando la pantalla, medio adormilados, solo escuchando la respiración del otro. Esas madrugadas tenían algo mágico, como si la distancia se desvaneciera. Hubo una noche que no olvido, estábamos los dos acostados, cada quien en su cama a cientos de kilómetros, hablándonos en voz bajita para no despertar a nadie. Él me dijo, Sabes, nunca me había sentido tan cercana a alguien que está tan lejos. Eres como, no sé, como mi persona favorita ahora. Al oír eso sentí que el corazón se me derretía. Le respondí sinceramente que ella también era mi persona favorita. Miré nervioso y le confesé que parecía casi decirlo, pero que sentía que la conocía de toda la vida. Hubo risas, hubo secretos compartidos en esas lamadas. Hablábamos de todo, de las materias que odiábamos, de los sueños que teníamos para cuando saliéramos de la prepa, de cómo a veces ninguno de los dos se sentía suficiente para su familia. Ambos compartíamos ese sentimiento de presión familiar, de tener que ser el niño bueno o la niña buena. Con cada conversación me iba enamorando un poquito más. Yo que me creía muy cínico y muy no necesito a nadie, de pronto estaba escribiendo su nombre con dibujitos tontos en mi libreta de química, sonriendo solo como menso cuando me legaba un mensaje suyo que decía, hola Ye, ¿cómo te fue hoy? Pero no todo era color de rosa perfecto. Ahora que lo pienso, hubo algunas señales raras que debe notar, pequeños focos amarillos que debe pasar. Por ejemplo, a las pocas semanas de hablarnos diario, Andy a Sofía se desconectó de todo sin avisar durante casi un día entero. Yo me preocupé muchísimo, le mandé WhatsApp, le marqué y nada, pensé que les había pasado algo. Por la noche me legó un DM en Instagram desde la cuenta de Sofía que decía, hola, soy amiga de Sof. Solo te escribo para decirte que Sofía está ocupada y que tal vez no pueda hablarte unos días. Senta algo raro en ese mensaje, como que no sonaba a ella. Le pregunté a la supuesta amiga que quién era y por qué usaba la cuenta de Sofía. Me contesta con evasivas y yo el tiro. No eres Sofía, ¿verdad? ¿Quién eres y por qué tienes tu cuenta? Resulta que sí era una amiga real. Sofía le había pasado su contraseña de Insta para probarme. ¿Probarme qué? Que si yo me daría cuenta si no era ella. La amiga luego me dijo riendo que yo le caía bien, que era listo porque lo nota al toque. En su momento me reí. ¿Pero quién hace eso? Fue mi view extraño, como si Sofía necesitara confirmar que yo la conocía de verdad. Supongo que para ella fue algo romántico o una prueba de confianza. A mí me debía haber hecho ruido esa desconfianza detrás de la broma, pero estaba tan clavado que lo dejé pasar. Otra cosa a veces, en medio de una plática súper linda, Sofía salía con que no sé por qué me aguantas. Yo no soy tan interesante, o vas a encontrar a alguien mejor, ya lo verás. Yo siempre la calaba diciéndole que no, que él era increíble y que no quería a nadie más. En estas inseguridades, yo solo veía ternura. Quería darle seguridad como diera lugar porque la notaba frágil, con heridas de cosas que Ann no me contaba. Ahora me doy cuenta de que tal vez esas frases escondían algo de verdad o de culpa, pero en el momento yo solo quería abrazarla a la distancia o protegerla de sus propias dudas. Conforme pasaron los meses, éramos prácticamente novios en todo menos en el título. Nunca dijimos la palabra novios oficialmente, supongo porque la distancia lo hacía raro, pero nos comportábamos como si lo fuéramos. Éramos exclusivos, al menos esa fue la promesa implícita. Ninguno de los dos estaba conociendo a alguien más. Hablábamos de conocernos en persona algún día. Fantaseábamos con viajar. Ella quería venir a CDMX a conocer los museos, Chapultepec, subirse al metro que nunca había usado. Yo quería ir a Guadalajara a probar las tortas ahogadas con ella como guía. En Navidad incluso nos mandamos regalitos por paquetería. Ella me envió una carta escrita a mano con un dibujo hecho por ella. Dibujaba hermoso, por cierto, y una pulsera tejida en hilo verde y blanco con mi nombre. Yo le envié una playera de mi equipo de fútbol favorito, y una postal con un mapa de la Ciudad de México, donde marqué mi colonia con un corazoncito. Cursiames no poder, lo sé, pero yo venía enamorado, ya saben. Recuerdo una noche especial, cerca de Año Nuevo, que estábamos especialmente melancólicos los dos. Le confesé mi fantasía más profunda.
La de algún día estar juntos de verdad, en la misma ciudad, quizá estudiando en la misma universidad. Incluso, guay, me dio pena decirlo, pero lo dije, casarnos algún día si la vida nos mantenía unidos. Del otro lado de la llamada hubo silencio. Pensé que me había pasado de intenso, que las había espantado con esa declaración a mis 70 años. Pero entonces escuché un soloso. Sofía estaba orando cuerito. Le pregunté alarmado por qué él oraba y ella dijo, porque me haces muy feliz, menso. Nadie me había hablado así, de un futuro conmigo. Yo también sentí que se me aguaban los ojos. Fue un momento de esos que parecen sacados de película romántica barata, pero para nosotros fue lindo y brío y precioso. Nos dormimos esa noche murmurando tonterías cariñosas, soñando con un algún día juntos. Si tan solo todo se hubiera quedado en ese punto alto, en esa promesa esperanzadora. Pero la vida no es una película de Disney, supongo. Y el destino, el karma o lo que sí tenía otros planes. Las cosas empezaron a torcerse comienzos de diciembre. Justo pasando mi cumpleaños número 18. Sí, ya había cumplido 18 en noviembre para entonces. La mala suerte vino a darme un golpe tonto. Dejé caer mi celular desde el balcón de la escolera en la escuela. Iba vallando, mensajeándome con Sofía como siempre. Cuando 5 era choqué con un compañero en las escaleras WhatsApp. El teléfono voló de mis manos 2 pisos o balló contra el piso de granito. Pantalas hechas trizas, del teléfono murió al instante. Sentí que se me detuvo el corazón. Alunes tanto conforme al tanto que se me detuvo el corazón. No solo por el aparatito, sino porque ahí estaba mi conexión con Sofía. Toda mi vida de los últimos meses estaba en ese dispositivo. Pasé las siguientes horas tratando de recuperarla simulándola a un celular viejito que tenía mi hermana, pero nada funcionaba bien para WhatsApp. Era fin de semestre, un caos, exámenes, festividades, y ahora yo sin poder comunicarme con la persona más importante para mí en ese momento. Lo peor fue que Sofía seguramente estaba esperando mi llamada esa noche. Yo no tenía manera de avisarle inmediatamente. Me volví loco buscando soluciones. Al día siguiente fui a un cyber para escribirle por Instagram desde una PC. Pero ella no parecía conectada. Le dejé un mensaje rápido explicándolo del cel, diciéndole, no pienses que te deje de hablar. Mi teléfono se rompía. Estoy bien, no te preocupes. En cuanto pueda te contacto. Te extraño. Pasaron días. No obtuve respuesta. Probablemente porque no vio el mensaje o quién sabe. Desesperado le pedí ayuda a mi hermana. Le expliqué, regañadientes con mucha pena, porque mi hermana no sabía nada de esta novia virtual, que necesitaba que desde su WhatsApp le enviara un texto a Sofía. Mi hermana se burló un poco de mí por tener novia de internet, pero accedió. Le dicté un mensaje que básicamente decía, hola, soy la hermana de Ale. Solo te escribo para que sepas que él está bien. Se le descompuso el cel. En cuanto tenga uno nuevo te contacta, no te preocupes. Mi hermana me mostró que lo envió, pero nunca supimos si Sofía respondió algo, porque luego Mrs. borró la conversación. Es medio paranoica con su privacidad. En fin, así pasaron las semanas. Todo diciembre y buena parte de enero estuve desconectado forzosamente de Sofía. Sentía que me faltaba un brazo sin hablarle. La imaginaba en Guadalajara, en las posadas, en Navidad con su familia, quizá preguntándose por qué demonios me trago la tierra. A veces me venían pensamientos oscuros, y si piensa que me aleje a propósito, y si se cansa de esperar. No podía hacer mucho más que ajorar para arreglar el teléfono o comprar uno nuevo. Junté dinero como pude, trabajé medio tiempo con un tío en su tiendita de abarrotes y pedí adelantado mi regalo de Navidad en efectivo. A finales de enero por fin estrené teléfono y recuperé mi número. Instalar WhatsApp y Instagram fue lo primero que hice. Tenía docenas de mensajes de Sofía. Muchos eran de preocupación al inicio. Ale, ¿estás bien? ¿Por qué no apareces? Me asustas. Porfa di algo aunque sí en que estás vivo. Luego venían mensajes, más tristes y confundidos conforme pasaban las semanas. No sé si enollarme o preocuparme. Tal vez esto fue a nadie sin avisar. Espero que no sea nadie para siempre. Te extraño. Esos últimos me rompieron el alma cuando los leí. Habían sido enviados hace varias semanas. Incluso hubo una historia de Insta en la que me mencioné en Año Nuevo una foto de fuegos artificiales con el texto "Tu sí, por favor, sé bueno", y en los comentarios me había etiquetado con un corazoncito. Ver eso y pensar que yo no estuve ahí para contestarle me hizo sentir pésimo. Le escribí de inmediato apenas vi todo. Le explico con lujo de detalle lo que pasó, me disculpe 1000 veces. Él tardé unas horas en responder que se me hicieron eternas. Al final contesto con alivio, pensé que te había perdido, menso. Estoy tan feliz de saber de ti. Ahí retomamos todo como antes, o eso quis creer en ese momento. Nos lavamos esa noche. Hablamos como 4 horas, poniéndonos al día de todo.
¿Cómo fueron nuestras navidades? Mis aventuras de vendedor en la tiendita de mi tío. Se rió de eso. Las cosas graciosas que le pasaron con su familia. Sofía se oía alegre, pero notó algo cambiado en ella que no supe identificar. Era sutil que ella sentí mes siria a ratos, o con silencios mes frecuentes, pero luego volvía a ser cariñosa y compensaba que solo estaba todavía procesando el susto de casi 2 meses sin contacto. En esos primeros días de regreso al chat, hubo un mensaje suyo que ahora recuerdo como la señal que ignoré. Uno de esos textos desesperados que me envió mientras yo estaba ausente decía, solo espero que no sea una 10 por siempre, ni tampoco un te extrañaron en pasado. En su momento, cuando lo leí con la emoción de recuperar contacto, no le di muchas vueltas. Solo pensé, cuadramética, ya volví, todo bien. Yo quería enterar rápido ese mal trago y seguir adelante. No quis preguntarle demasiado cómo la paso en mi ausencia. Supongo que por miedo a escuchar que lo sufrió mucho o que se había decepcionado de mí. Ella tampoco saqueó mucho el tema, más que para decirme un par de veces, cree que tal vez te habías hartado de mí. Yo le juro que jamás, que simplemente fue la vida haciéndonos una mala jugada. Pasaron algunos meses de relación tranquila después de mi retorno. Bueno, no tan tranquila quizá. Ahora mirando hacia atrás, hubo algo diferente en Sofía tras esos meses de desconexión. Aunque volvimos a nuestras rutinas de llamadas nocturnas y mensajes dulces, a veces la sentía distante, como si su mente estuviera en otra parte. Otras veces, al contrario, la notaba más apegada que nunca, casi ansiosa de saber de mí a cada hora. Era como un sub y baja emocional raro. Había días en que me mandaba odios súper entusiasmados, contándome que saqué buena calificación en un examen o que aprendió a hacer flan con su abuela, y otros días en los que contestaba con monosílabos y decía que se sentía cansada o en una montaña rusa emocional, palabras textuales que me preocupó escuchar. Yo le preguntaba si estaba todo bien, y ella solo decía, sí, es que he tenido muchas cosas en la cabeza, perdón si ando rara. Yo asumí que eran los típicos altibajos de cualquier persona. No quería parecer paranoico o insistente, así que le daba su espacio en esos ratos. Un viernes por la noche de julio de este año sucedió el incidente detonante, el momento que marca el principio del fin de nuestra historia. Lo tengo grabado como una película en cámara lenta. Eran alrededor de las 11 p.m. Yo estaba en mi cuarto, con la ventana abierta porque caía una tormenta tremenda afuera. Se escuchaba la lluvia golpeando el techo de la mina de la lavandería y los truenos retumbando a lo lejos. La luz de mi lámpara de escritorio iluminaba apenas mis cuadernos esparcidos. Supuestamente estaba estudiando, pero en realidad solo esperaba a que Sofía se conectara para nuestra videollamada habitual. De repente su nombre apareció en la pantalla en una videollamada entrante. Contesté de inmediato. Al aparecer su rostro, supe que algo andaba muy mal. Sofía estaba pálida, con los ojos hinchados como si hubiera estado llorando por horas. Estaba hecha un desastre y apenas pudo forzar un hola. Mi corazón dio un brinco de alarma. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Estás bien? Pregunté con el gemido subiéndome por la garganta. La llamé mi vida, casi susurrando como soy a hacer para consolarla. Ella tragó saliva, vi sus ojos mirando hacia abajo, evitándome. Ale, tengo que decirte algo, dijo con la voz quebrada. Sentí un escalofrío. Afuera, un relámpago iluminó mi cuarto por un segundo. Me estás asustando. Dime, ¿qué ocurre? Insistes en tome bien. Ya tenía el estómago revuelto. Sofía empezó a respirar agitada, como hiperventilando. Murmuró algo que no entendí bien, así que le pedí que por favor hablara claro. Hasta levanté la voz sin querer, desesperado. Sofía, me estás espantando. ¿Qué pasa? Tengo miedo, dijo al fin más fuerte. Su voz era un soloso. Miedo de que me odies después de que te diga esto. El mundo se me vino abajo en ese instante. Sentí un golpe sordo en el pecho. Odiarla. ¿Por qué habría de odiarla? Mis manos empezaron a temblar un poco sosteniendo el teléfono. Nunca podría odiarte, murmuré, aunque empezaba a dudar de mis propias palabras. Solo dime, en serio lo siento mucho. Su voz se quebró mes. Respiró hondo varias veces, como intentando no romper en llanto absoluto. Pasaron cosas. Cuando desapareciste esos meses, se hizo un silencio. El ruido de la lluvia era lo único llenando el vacío entre los dos. Noté que yo mismo había dejado de respirar por un segundo. Pasaron cosas. Dos palabras malditas que en ese instante lo dijeron todo, antes incluso de que él detalara nada. Sentí que la boca se me secó. El corazón me late como tambor en los oídos. ¿Qué cosas? Pregunté, aunque una parte de mí ya intué por dónde iba el asunto. De pronto recordé esos mensajes suyos, desesperados, su frase de espero que no sea un adiós por siempre. Una sensación de traición anticipada me revolvió el estómago. Sofía rompió en llanto.
Entre lágrimas, empezó a soltar la verdad de golpe, en frases entrecortadas que me atravesaban como puñaladas. Fui a una fiesta en diciembre, estaba muy mal por no saber nada de ti, pensé que me habías dejado, me sentía sola y enojada, tomé mucho, mucho aleyos y conocí a un tipo. Al escuchar eso, cerré los ojos al instante, negando con la cabeza. Me levé la mano libre a la frente, tratando de no marearme. Ella continuó, hablándome rápido, como queriendo arrancarse la culpa de encima. La fiesta fue en casa de una amiga. Él era amigo de mi tía Carla. Vinieron varios a seguirla después de la posada. Yo estaba muy tomada y triste. Mi tía me dijo que me distrajera, que bailara con él. Terminamos en mi cuarto, nos besamos. Hubo manoseos. Casi pasa algo más, pero nos detuvimos, no tuvimos sexo, te lo juro, pero igual estuvo mal, muy mal. Yo había abierto los ojos para mirarla en la pantalla con una mezcla de incredulidad o rabia contenida. Sentí que me caía encima un balde de agua helada. Mis peores temores confirmándose palabra por palabra. Él seguía. Después, el mes siguiente conocí a otro chico por Instagram, salimos por Anfrabai, necesitaba hablar con alguien. También lo besé. Fue solo un beso, juro que solo uno. Ahí la interrumpí levantando la mano y desviando la mirada, porque en ese momento noté que tenía lágrimas cayéndome por la mejilla. Ni siquiera recordaba en qué momento empecé a llorar. Fue raro, no estaba llorando de tristeza, era coraje puro, ardiente, mezclado con una decepción tan honda que me daban ganas de gritar. ¡Ya, para! Le dije con voz ahogada, casi escupiendo las palabras. Ya entendí, Sofía lloraba sin parar. Yo sentía la sangre ardiendo en las venas, una furia fría. No dije nada por unos segundos que se hicieron eternos. Ella solo repetía, lo siento, una y otra vez solozando. Me engañaste, logré decirle al fin con un nudo en la garganta y la mandíbula apretada. No encontraba palabras. Nota que me faltaba el aire. No éramos novios oficiales, dijo ella de pronto con una voz suplicante. Pero sé que lo que Hayes estuvo mal. Yo pensé que tú ya no volverías. Esa excusa me cayó como bomba. Ahora se escuda en tecnicismos. Algo dentro de mí explotó. Eso es una mamada, Sofía. Solté, perdiendo la compostura. No éramos novios, en serio. Y todas las pinches noches diciéndonos que nos amábamos, ¿qué eran? Juego. Y las promesas. Y todo lo que te importó fue eso no mes. Él la negaba con la cabeza, lorando mes. No, si éramos. Digo, yo te consideraba, balbuceaba, va. Ale, yo te amaba, te amó. Estaba destrozada. Pensé que te había perdido. Hay una estupidez tras otra. ¿Y por qué hasta ahora? Les pete golpe. ¿Por qué hasta ahora me dices? Ha pasado medio año desde que volví, Sofía. Medio año. ¿Por qué me lo ocultaste? No quería escuchar la respuesta, pero necesitaba oírla. Necesitaba entender si es que había algo que entender. Sofía bajó la mirada con vergüenza profunda, porque tenía miedo de que te fueras y te lo decía. Cada día que pasaba se hacía más difícil. ¿Y por qué? Porque estaba esperando sentirme suficiente otra vez para ti, pero no podía con la culpa, dijo quebrándose de nuevo el llanto. Sentí ganas de reír de lo absurdo mezclado con rabia, la culpa. Así que todo ese tiempo de silencios y altibajos, de frases de no soy suficiente para ti, era su maldita culpa comiéndola viva. Y yo, idiota de mí, diciéndole que no, que era maravillosa, que no dudara de sí misma, abrazándola a la distancia mientras él aguardaba esos secretos asquerosos. Ale, dame algo, por favor, rogó ella, al verme calado. Algo dentro de mí se rompió del todo en ese instante. La idolatría, la confianza ciega, la imagen de la niña dulce con la que soñaba, todo se hizo trizas. Me limpié las lágrimas con el puño de mi sudadera y hablé con la voz más fría y dura que jamás le había usado a alguien. No tengo nada más que decirte, Sofía. Me falaste. Y lo peor es que me lo ocultaste por meses. Me viste la cara de pendejo todo este tiempo. No, no pienses eso. Gritó ella, desesperada. Solo, por favor, perdóname. Yo colgó la llamada. Simplemente le di en call sin avisar. Sus solozos quedaron cortados de tallo. En la pantalla quedó su última imagen con la boca temblando. Luego, la pantalla solo mostró mi reflejo, mi cara desencallada, los ojos rojos de coraje. Y tiré el teléfono sobre la cama como si quemara. Me senté en el suelo y me agarré la cabeza con las dos manos, jalándome el cabello. Esto de verdad estaba pasando. La lluvia seguía cayendo furiosa afuera y yo sentía lo mismo por dentro. Estuve así no sé cuánto tiempo, minutos u horas. Mi mente daba vueltas reconstruyendo todo. Los meses de relación, las señales que ignoré, la imagen de algún desconocido toqueteándola en su cuarto mientras yo quise ese mismo día estaba logrando su ausencia. Sentía náuseas, no voy a mentir, esa noche solté algunos puñetazos contra la pared de pura impotencia. Me dejé la mano adolorida y roja, no sabía si lograr gritar o qué, al final no derramé mis lágrimas.
Solo me quedé Ale, con la mirada perdida y el corazón hecho pedazos, sintiéndome el más estúpido del planeta. Me odia por haber confiado tan ciegamente. Yo, que me jactaba de desconfiado, que redondito en un amor de Internet. Lo más loco es que una parte de mí también la extrañaba en ese mismo instante. Quería odiarla, pero la amaba. O amaba a la persona que pensé que era. Esa contradicción me estaba partiendo en dos. Esa noche casi no dormí. Cuando salí de mi cuarto en la mañana, mis ojos estaban secos, pero mi expresión debía ser terrible, porque mi mamá inmediatamente me preguntó qué me pasaba. Le dije que había tronado con una chava, minimizando todo. Ella me dio un abrazo y me solté las típicas frases de consuelo de mamá, que soy joven, que ya pasará, que primero estoy yo. No quis ni entrar en detalles porque sabía que no entendería lo intenso que fue, ni que nunca la conocí en persona. Me habría dicho que eso pasa por andar confiando en gente de Internet. Tras esa llamada, corte comunicación con Sofía por completo. No le conteste mensajes, ni llamadas, ni sus correos larguísimos que me envió después tratando de explicárseme y pedirme perdón. Borré, aunque curiosamente no la bloqueé al principio, su contacto de WhatsApp para no estar tentado a ver su foto o su estado. Me dediqué a intentar seguir con mi vida, por más difícil que fuera. La primera semana fue rara. Pasé de hablar con ella casi todo el día, a silencio absoluto. Una parte de mí esperaba que tal vez insistiera sin parar, pero al menos esos primeros días Sofía guardó cierta distancia. Supongo que entendió que necesitaba espacio, o quizá estaba tan avergonzada que no se atrevió a decirme más. Solo me legó un mensaje de Carla, su tía, unos días después del incidente, que casi no respondo. Una tarde sonó mi celular y vi el nombre de Carla en WhatsApp. Duda en abrirlo. Finalmente lo hice. Carla me escribió un párrafo no muy largo, pero sí sentido, explicándome que Sofía le había contado todo. Está destrozada, Ale. Me dijo que ya no hablas con ella para nada y que lo entiende, pero la vi llorar como nunca. Dais que se arrepiente de todo lo que hizo, que te cuide más que nada y que no sabe cómo repararlo. Mientras lea eso, tuve el impulso de contestar con groserías del coraje, pero me contuve porque Carla siempre me cayó bien y no tenía la culpa de nada. Solo le puse, gracias por contarme. Pero no puedo hacer nada ya. Ella tomó sus decisiones. Carla dejó el visto y no insistió. Creo que comprendió mi postura. A pesar de todo, saber que Sofía andaba llorando me provocó sentimientos encontrados. Por un lado me alegré friamente. Bien, que sufra las consecuencias. Por otro, me dolía imaginarla mal, porque a pesar de todo yo no quería verla destruida, solo quería que nada de esto hubiera pasado, supongo. Esa semana me dediqué a distraerme con lo que fuera. Salí con mis amigos a todos lados, al cine, a comer, a patinar, hasta fuimos a un concierto de rock en el Foro Indie, con el disfrute del todo, pero me sirvió para gritar y sacar algo de la rabia. No le conté a casi nadie lo ocurrido, solo a mi mejor amigo Iván. Él me dijo lo que todos dicen. No valía la pena, bro. Tú diste todo y él te vio la cara. Ni modo, a la que sigue. Traté de adoptar esa actitud de macho orgulloso que no sufre diciendo sí, obvio, ya fu. Pero en las noches, al llegar a casa, me sentía solo y vacío otra vez. Ahí es cuando la mente me traicionaba. Recordaba alguna broma interna nuestra, o me topaba con la pulsera que me regaló, o veía su contacto de Instagram todavía entre mis seguidores. Me daban ganas de llorar, pero la mayoría del tiempo no podía. Solo me quedaba esa sensación de asco y decepción que a veces es peor que la tristeza. A la semana del silencio, un sábado de madrugada, sucedió algo que no esperaba. Sofía me llamó, no por WhatsApp, sino a mi línea normal. Yo estaba medio dormido cuando sonó el cel y vi un número largo desconocido. Contesté con voz ronca. Bueno, Ale, era ella. Su voz al otro lado, suave, temblorosa, me quedé mudo unos segundos. Mi corazón empezó a latir rápido. Colgar de golpe me pareció cruel, y la verdad quería oírla, aunque fuera unos segundos. No voy a mentir. ¿Qué? ¿Quieres dije al fin? Seco. Solo. Escuchar tu voz, respondí con un hilo de voz. Por favor, no me colgues. Trago salaba. Permanecí calado, pero no colgué. Me quedé ahí respirando, escuchando cómo ella también respiraba entrecortado. Lo siento, susurró. Lo siento tanto, Ale. Daría lo que fuera por regresar el tiempo. No se puede, respondí cortante. Nota que me temblaba un poco la mano que sostenía el teléfono. Lo cebillo. Y se le quebró la voz. Solo. Quería que supieras que te amo, que siempre te amé en serio, que lo que pasó no fue por burlarme de ti ni nada, fue porque estaba rota. Porque pensé que te había perdido y fui débil y estúpida. Yo cerré los ojos, apretando el puente de la nariz, sintiendo un dolor de cabeza asomarse. Mira, Sofía, no sé qué ganamos con esto ya, dije al final, agotado. Tú tomaste tus decisiones.
Yo te pedí desde el principio que siempre fuéramos honestos, ¿te acuerdas? Te dije que si en la distancia pasaba algo, que lo habláramos, que lo entendería. Pudiste decírmelo cuando pero preferiste calar y dejarme como un tonto medio año. Tenía miedo, tenía mucho miedo de que me dejaras. Pues míranos ahora, solté con una risita amarga. Igual nos dejamos, no. El alore me es fuerte. Me sentí el por basura del mundo por un instante al escucharla así. Respiré hondo tratando de no quebrarme yo también. Por favor, podríamos. Podemos intentar empezar de nuevo. Soltó de pronto con desesperación. Sé que no merezco ni que me escuches, pero no puedo con esto. Te juro que te voy a recompensar, que nunca me es. Ahí me enfurece de nuevo. Recompensar. ¿Crees que esto es un juego que se compensa? Me engañaste. Me mentiste en la cara meses. Yo planeando verte, planeando un futuro, y tú con otros dos cabrones. ¿Cómo crees que me siento? Ya sé, soy una mierda. Gritó ella de vuelta con una mezcla de ira y desesperación. Lo sé, Ale. Créeme que me odio más de lo que tú me puedes odiar. Solo da en qué me lo arreglo. Da en qué hago para que me perdones. Haré lo que sí, en serio. Su desesperación era evidente, pero esta insistencia me empezó a oler a manipulación, que haría lo que fuera. Esperaba que yo le diera una lista de penitencias, guay luego borrón, guay cuenta nueva. No, la confianza estaba rota. Guay algo dentro de mí ya se había roto también. No puedes arreglarlo, contesté, más tranquilo pero frío. Sofía, no puedo confiar en ti. No después de esto, no puedo ni cuiro, lo siento. Silencio. Solo su lento contenido vuestra respiración por la bocina. Entonces soltó la bomba. Si me cuelgas no sé qué vaya a hacer, Ale. Su tono suena extraño, como vacío. No sé si pueda seguir. Abrí los ojos de golpe. ¿Acaso estaba diciendo lo que creo? Siente un vuelco en el estómago. No digas eso. Es verdad. Susurró. No le veo sentido a nada si tú no estás. Arruine lo único bueno en mi vida. Sofía, no, no. Tienes muchas cosas. Tienes a tu familia. Empecé a decir con alarma. Mi familia me odia, solto con amargura. Mi mamá se enteró de lo que haces y he estado peleada con todos. Carla es la única que me habla. Mis amigos me dieron la espalda porque sí o de repente. ¿Por qué qué? Pregunte con el corazón a mí. ¿Por qué? Alguien grabó algo en la fiesta. Admitió con infinita vergüenza. Un vídeo besándome con aquel tipo. Se roló en la prepa. Todos me laman. Bueno, ya sabes cómo son. Pensé que tú también lo sabías, yo por eso no volvías, me quedé helado. Es de tal no me lo esperaba. Un vídeo comprometedor rondando por ahí, humillándola públicamente. De repente la imaginé en su escuela, con miradas juzgándola, con rumores crueles. La entendí un poco más. Él estaba viviendo su propio infierno paralelo. Me quedé mudo procesando eso. El coraje se me mezcló con la estima genuina. Ella continúa hablando con la voz rota. Estoy muy mal, Ale. No justifico nada, solo sí. Solo quiero que entiendas que todo se volvió un desastre. Y te necesito aún conmigo, no tengo a nadie. Por favor, mi mente era un torbellino. Una parte me gritaba, no caigas. Esto es manipulación emocional de la más baja. Otra parte, la que aún la quería, me decía que no podía darle la espalda si estaba en un estado tan frágil. Y si hacía una tontería de verdad. Yo podría cargar con eso la conciencia. Trata de calmarte, sí, le dije, cediendo un poco en tono más suave. Entiendo que la estás pasando mal. Horrible, la peor mierda del mundo me la gané, ya se murmuró. No voy a volver contigo, Sofía, aclaré, tragando el nudo en la garganta. Pero no quiero que te pase nada, no hagas tonterías, por favor. Ella no respondía nada, solo seguía llorando. Yo no sabía qué más decir sin enviar señales equivocadas. ¿Tienes a alguien ahí contigo? Pregunté. Carla está contigo. ¿Está dormida? Dijo. Nadie sabe que te llamé. Me mordí el labio pensando. Quizá debía alertar a Carla o a su mamá, pero Sofía dijo que su mamá la odiaba, ahora era un caos. Mira, prométeme algo, le pedí, prométeme que no vas a lastimarte, que vas a aguantar. Eres fuerte, Sofía, sé que ahora no lo crees, pero lo eres. No me siento fuerte, susurró. Lo eres, insistí, y mañana por la mañana vas a hablar con Carla o con alguien de confianza sobre cómo te sientes. Busca ayuda, no estás sola, ¿ok? Me sentía raro, dándole palabras de aliento a la persona que me destrozó, pero no podía ser indiferente sabiendo que estaba al borde. No estoy sola, te tengo a ti, dijo de pronto, con un hilito de voz esperanzado. Seré los ojos, no, Sofía. A mí ya no, dije con firmeza pero sin dureza. No de la forma que tú quisieras. Volvió a llorar, guay, siento que se me partía el alma. Esa lamada se estaba volviendo insoportable. Tengo que colgar, Sofía, anuncié finalmente, usando el diminutivo sin querer por costumbre. Por favor, prométeme lo que te pedí. Te lo prometo, contesté al fin débil. Eso, muy bien. Suspiré, sintiendo un peso enorme en el pecho. Cuidé mucho, sí. Hasta luego, Ale, espera. Soltó rápidamente. Solo una última cosa. ¿Qué? Dije, apurado, porque sabía que si alargaba más la charla iba a flaquear. No me digas adiós, pidió, con la voz hecha pedazos.
Por favor, di hasta luego o algo, siento que si dices adiós, de verdad no te voy a volver a ver nunca. Trago saliva, pues ese es el punto, pensé, pero la compasión me gané. Hasta luego, Sofía murmuró. Colgé antes de que respondiera algo más. Inmediatamente bloqueé el número desconocido del que había llamado, para que no repitiera eso. Luego me quedé sentado en mi cama, con el amanecer asomando pálido por la ventana. Ni siquiera sabía bien qué sentir. Estaba en shock por todo lo que me había revelado, el vídeo, el bullying que enfrentaba, su evidente depresión. Era muchísimo que asimilar. Después de esa llamada, pasé los días siguientes intranquilo. Estaba preocupado por ella, por todo lo que me había contado. Me debatía entre escribirle a Carla para saber si Sofía estaba bien o mantenerme al margen. Al final opté por preguntar indirectamente. Le mandé un mensaje a Carla que decía algo así como: oye, ¿cómo ha seguido Sofía? Estoy preocupado. Carla me respondió que la situación en su casa seguía tensa con su mamá, pero que Sofía estaba algo mejor, más calmada, que agradecía que me importara a pesar de todo. No indago mucho más. Intenté enfocarme en mí, en mis exámenes finales de la prepa, en salir con amigos, en todo menos en ese drama. Pero el universo decidió que aún no había terminado conmigo esta telenovela retorcida. Un par de semanas después, un domingo en la tarde, estaba en casa ayudando a mi papá a lavar el coche. Recuerdo que hacía un calor del demonio. Yo levaba una playera sin mangas y estaba todo ensopado en sudor y jabón cuando escuché que mi mamá me llamaba desde la puerta con un tono extraño. Alejandro, ven, te buscan. Me extraño. Dejé la manguera, pensando que quizá era Iván o algún amigo que cayó de sorpresa. Cuando me asomé a la puerta, el corazón se me fue a los pies. Ahí, parada en la banqueta frente a mi casa, con una mochila colgada y un semblante entre nervioso y decidido, estaba Sofía. Casi no la reconocía al principio, porque nunca la había visto en persona fuera de la pantalla, pero esos ojos grandes y esa forma de morderse el labio eran inconfundibles. Traía jeans gastados, unos tenis blancos llenos de tierra y una sudadera negra a pesar del calor. Su cabello lacio estaba despeinado como si hubiera viajado con la ventana del camión abierta. Tenía ojeras marcadas. Al verme, esbolló una sonrisa tímida, casi temblorosa, y levantó la mano en saludo igual que la primera vez en Omegle. Yo me quedé helado en la puerta, con la boca abierta. No podía procesarlo, Sofía. ¿Aquí? ¿Cómo? ¿Quién es Millo? Preguntó mi mamá detrás de mí, con voz desconfiada. Ella obviamente no tenía idea de cómo lucía Sofía, pero presentía problemas. Balbucé sin saber ni qué decir. Una amiga de internet. Mi mamá frunció el tono. En su cabeza seguramente no cabía que una amiga de internet apareciera en persona un día cualquiera. Se acerqué un poco detrás de mí, con los brazos cruzados, evaluando la situación. Me armé de valor y bajé los escalones para salir a la banqueta, cerrando la puerta tras de mí antes de que mi mamá comenzara a hacer más preguntas o suposiciones. ¿Qué haces aquí? Lo solté en cuanto estuve frente a Sofía. No sonía amigable, sonía entre sorprendido y molesto. Sofía me miró con ojos vidriosos. Tenía una expresión mezcla de felicidad de verme o tenía que verte. Di yo casi en un susurro: por favor, Ale, no te enojes, que no me enoje. No podía creerlo. Me levé las manos a la cabeza, verdaderamente pensando que esto era un sueño extraño. Sofía, ¿te das cuenta lo loco que es esto? Viniste desde Guadalajara hasta la Ciudad de México así nada más. Él asintí levemente, tragando saliva. Tomé un camión anoche y luego en la mañana a la central. Levo horas buscándote, explico, como si fuera la gran Hazana romántica. Saqué su teléfono con la pantalla estrellada. Tuve que pedirle a Carla tu dirección. Le dije que solo quería enviarte algo, pero vain yo. Yo sentía una mezcla de enojo, angustia o hasta como toro estrelea de nervios porque maldita sí, seguía viéndola hermosa a pesar del caos. Verla alguien en persona por primera vez me descoloqueó. Parte de mí quería abrazarla, otra parte quería gritarle que por qué rayos hacía esto. Esto está mal, dije, negando con la cabeza. No debiste venir, tu familia sabe, no exactamente, admito vallando la mirada, solo Carla. Mi mamá cree que estoy en casa de ella. Sofía, me estás diciendo que fuiste de tu casa. Alzó un poco la voz, incredulidad total. Un par de vecinos que varian voltearon a ver la escena con interés obvio. Yo sentí calor subiéndome al rostro de la pena vuestro. No fui, solo, dudó. Solo necesitaba verte guay, hablar contigo cara a cara. Nada funcioné a la distancia. Tenía que intentar salvar esto en persona. Me pasé la mano por la cara, tratando de controlar mi frustración. No hay nada que salvar, dije más bajo, dolido. Te dije que se acabó. Él la negó con la cabeza. Guay dio un paso hacia mí como queriendo acortar la distancia. Yo retrocedí instintivamente un paso. Desde la puerta de casa, noté que mi mamá nos observa por la mirilla.
Guay, las vecinas de enfrente, unas señoras remetiches, ya estaban asomadas fingiendo regar las plantas. Por favor, murmuró Sofía, su voz quebrándose. Solo déjame explicarte bien. Mirarte a los ojos, güey. Ya me explicaste. Ya escuché suficiente. Respondí sintiendo la mandíbula tensa. En ese momento, la puerta de mi casa se abrió de golpe y mamá salió. Ya con cara de pocos amigos, y el teléfono en la mano. Supongo que la imagen de una chica olorosa frente a su hijo la pudo más. ¿Todo bien aquí, hijo? Pregunto mirándome y luego clavando los ojos en Sofía. Sí, mamá, todo bien, contesta apresurado. Estamos platicando, ahorita mi mamá no me dejó terminar y le habló directamente a Sofía con tono severo. Mira, muchachita, no sé quién sis, pero no puedes aparecerte así nada más. Tienes que llamar a tus papás, deben estar preocupados. Señora, solo vainé, intentó hablar Sofía limpiándose las lágrimas de la cara. Tus papás saben que viniste hasta aquí, insistió mi mamá, alzando una ceja. Mi mamá no, admitió Sofía con voz temblorosa. Oh no, ¿cómo que no? Exclamó mi mamá, levándose la mano al pecho dramáticamente. Tu papilla. No tengo papilla. Bueno, sí tengo, pero no va con nosotras, respondió Sofía vagando la mirada. Mi mamá me miré fulminante como si yo fuera cómplice. Alejandro, ¿cuello es este en el que andas metido? Yo tampoco sabía, mamá. Me acaba de caer de sorpresa, le dije en mi defensa, sintiendo la cara arder. Sofía intervino dando un paso hacia mi mamá con las manos juntas en su clica. Señora, perdóneme, sé que esto está muy mal, pero es culpa mía. Su hijo no sabía nada, yo vine porque necesitaba verlo y... Pero ¿cómo se te ocurre, criatura? Mi mamá negó con la cabeza, entre asustada y enojada. Andar viajando sola a tu edad, mintiéndole a tu madre. Esto está muy feo. En eso, para acabarla de amolar, escuchamos una sirena lejana. Un patrullero venía recorriendo la calle despacio. Al parecer, alguien, quizá la misma Carla o la mamá de Sofía, al no encontrarla, había alertado a la policía, o tal vez los vecinos, viendo a una chica llorando afuera, llamaron a una patrulla por precaución. No lo sé, pero la imagen se volvía surreal. La patrulla estacionándose, la torreta iluminando todo con destellos azules y rojos, y un par de oficiales vallando la ventanilla para preguntar si todo estaba bien. Uno de ellos habló por el altavoz. ¿Se encuentran bien, jóvenes? Señora, ¿necesitan ayuda? Yo alcé las manos en gesto de que no había problema, pero claramente parecía que sí, yo nervioso, Sofía con los ojos hinchados, mi mamá en bata en la banqueta discutiendo, un cuadro pintoresco para la cuadra entera. ¿Todo bien? Oficial, gracias, dije algo titubeante. Pero mi mamá aprovechó. Agente podría ayudarnos. Esta jovencita vino de otra ciudad sin permiso de su familia. Empezó a explicarle el embrollo al policía, casi al borde del llanto, ella también de la tensión. En ese momento, Sofía explotó en un llanto desesperado. No lamen a mi mamá, por favor. Suplicaba, levándose las manos a la cabeza en pánico. Me va a matar. La patrulla se detuvo por completo y uno de los policías valló. Aquí fue cuando pensé, tierra tragan. Todos los vecinos de la cuadra y abiertamente miraban el espectáculo desde sus rejas y ventanas. Alcancé a ver a doña Marta, la vecina más chismosa, sacando el teléfono para grabar o tomar fotos. Yo hervía de vergüenza. El oficial se acercó con calma. A ver, tranquilícense todos, dijo con voz firme pero paciente. ¿Cuál es su nombre, señorita? Sofía, logró decir ella entre solozos. ¿Cuántos años tiene? Siguió el poli, con tono más suave al ver el estado de la chica. 17, casi 18, respondió Sofía. El otro poli se vayó también y le pidió a mi mamá que le explicara bien. Mi mamá, alterada, les contó la versión resumida, que esa chica había venido desde Guadalajara sola, sin permiso, a ver a su hijo. La estaba preocupada, guay que obviamente la mamá de Sofía debía andar volviéndose loca buscándola. Creo que su tía o alguien ya llamó a la policía de Ale a nadie a mi mamá. Su familia la está buscando. Al escuchar eso, Sofía me miró con terror en los ojos. Ale, por favor, no dejes que me leven, mi rogo, con una voz que me rompió el alma, como si yo pudiera hacer algo. El oficial intervino. Mayer, Sofía, ¿puedo llamarte así? Él asintió con la cabeza, hecha un mar de lágrimas. No estás detenida ni nada, tranquila, solo queremos ayudar. Necesitamos contactar a tu familia para decir que estás bien. ¿Tienes el número de tu mamá o algún familiar? Sofía negaba con la cabeza frenéticamente, sin dejar de llorar. No, por favor, repetía. Yo di un paso hacia ella e intenté calmarla poniendo una mano en su hombro que estaba temblando. Tranquila, le susurré. Es mejor que la lamen, Sophie. Tus papás deben estar angustiados, van a venir por ti, güey. No quiero verla, gritó de pronto con la voz desgarrada. Me va a odiar más. El oficial intercambió miradas con su compañero pensando cómo proceder. La situación era delicada, una menor fugitiva, en shock emocional.
Jovencita, tus papás deben estar muy preocupados, dijo el segundo oficial con tono comprensivo. Si nos das al teléfono, podemos explicarles why evitar un malentendido mayor. Finalmente, entre solozos, Sofía soltó el número de su tía Carla. No quiso dar el de su mamá directo, supongo que temía enfrentarla. Uno de los policías se apartó para hacer la llamada. El otro nos pidió identificación a mi mamá o a mí, solo para reportar el incidente. Mi mamá entró corriendo por su credential y la mía, mientras yo me quedé junto a Sofía, que estaba prácticamente colapsando, se dejó caer sentada en la banqueta con la cara entre las manos, llorando sin consuelo. Yo la miraba con una mezcla de pena y exasperación. ¿Cómo demonios habíamos llegado a esto? Quise abrazarla para calmarla, pero no lo hice. Solo me senté a su lado cerca, pero sin tocarla. Le hablé en voz baja. Ya, tranquila. Va a estar bien. No sabía si mentía, porque se venía una tormenta cuando llegara a su familia, pero necesitaba que ella se calmara. Lo arruiné todo, de nuevo, gimió ella. Ahora sí me vas a odiar para siempre. No te odio, le dije automáticamente con sinceridad. Estoy dolido y enojado, sí, pero no te odio. Sofía levantó la vista, sus ojos hinchados buscando los míos. ¿De verdad no me odias? Susurró como una niña asustada. No, admití con tristeza. Estoy muy decepcionado, pero no te odio. Se quedó mirándome fijamente, como memorizando mi cara, con las lágrimas surcando sus mejillas. Alcé tímidamente una mano y rosé la pulsera de hilo verde o blanco que Oño llevaba en mi muñeca, la que Ola me había regalado. Yo la había seguido usando por inercia o incapacidad de quitármela. ¿Aún la traes? Dijo con voz rota al darse cuenta. No respondí nada, solo bajé la mirada. En ese instante, aparecieron corriendo dos mujeres desde la esquina. Reconocí a Carla primero, y detrás a una señora que por foto supe que era la mamá de Sofía. Venían agitada y visiblemente angustiadas. Sofía, gritó Carla al vernos. Se acercó apresurada y se arrodilló para abrazarla. Sofía se aferró a su tía llorando de nuevo. La mamá de Sofía llegó segundos después, con la cara roja de furia contenida. Saludé a los oficiales y a mi mamá, que ya regresaba con nuestras identificaciones. Con un rápido buenas tardes, disculpen el problema. Luego se plantó frente a nosotros. Sofía, levántate ahorita mismo, dijo en seco. La voz le temblaba de coraje. Sofía levantó la vista con terror, pero no se movió. Levántate, te daigo. Mamá, yo, intentó hablar Sofía con un giro de voz. No me digas nada. ¿Cómo te atreves a hacer esto? Le soltó la madre alzando la voz. Nos tenías con el Jesús en la boca. La señora entonces me dirigió una mirada fulminante a Milena de reproche, como si yo fuera el culpable. ¿Tú eres Alejandro?, me preguntó con dureza. Sí, respondí poniéndome de pie de inmediato por cortesía. Mucho gusto, señora. Yo no pude terminar. Ella hizo un ademán cortante con la mano. Mira, no sé cuál la yo traigan ustedes dos, pero esto se acabe aquí. Y ella no va a tener contacto contigo nunca más, ¿entendido? Siente como si me abofetearan, aunque sus palabras también me enollaron. Señora, con todo respeto, yo no le pedí que viniera. De hecho, traté de impedirlo. Pues más te vale, respondía fría, porque si vuelves a acercarte o a contactar a mi hija, no me va a temblar la mano para denunciarte. Ya bastante daño se hicieron mutuamente, por lo que entiendo. Mi mamá se acercó alarmada. Señora, por favor, comprenda que mi hijo no tenía mala intención. La mamá de Sofía negó con la cabeza. Yo ya no sé qué pensar. Solo quiero llevarme a mi hija de vuelta y que esto quede atrás. Los policías intervinieron para calmar las cosas. Uno de ellos le pidió a la señora que no hiciera amenazas, que ya todo estaba bajo control. Mi mamá me lanzó una mirada inquisitiva como diciendo, luego me explicas todo esto. Yo sentía la cara ardiendo de vergüenza y pena. Carla susurraba algo a Sofía, probablemente pidiéndole que se levantara. Sofía, entre solozos, se puso de pie como pudo. Me buscó con la mirada una vez más. Lo siento, me dijo por última vez con la voz hecha trizas. Yo asenté sin saber qué decir. Verla así, destruida, me provocó un dolor en el pecho como nunca, pero también un extraño alivio de que esto por fin terminara. El pequeño grupo comenzó a moverse. Los oficiales escoltaron a la señora Guaya Sofía hacia la patrulla para llevarlas a la estación. Según alcancé a oír, tenían que firmar unas constancias por el reporte de desaparición. Carla se quedó unos pasos atrás y se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Ale, me dijo bajito, lo siento. Esto se salió de control. Solo gracias por no haber sido cruel con ella. Me quedé calado sintiendo mil emociones encontradas. No sabía ni qué cara poner. Espero que puedan sanar de todo esto los dos, añadió Carla con tristeza. Luego, inesperadamente, me abrazó rápido como despedida. Cuídate, Carla, atiné a decir. Uy, quídala a ella, por favor. Carla asintió y se dio la vuelta para alcanzar a su hermana y sobrina.
que ya estaban subiendo a la patrulla. En un minuto se fueron. Las luces se alejaron Calaballo. La tarde estaba cayendo y con ella un silencio rarísimo después de todo el escándalo. Mi mamá me agarró del brazo y prácticamente me metió a la casa sin decir nada más frente a los vecinos. Una vez adentro me soltó y cerró la puerta. ¿Qué demonios pasó aquí, Alejandro? Explíqueme ya. No sabía por dónde empezar. Estaba exhausto física o mentalmente. Solo le dije, es una larga historia, mamá. Ya acabó. Ok, ya acabó. Ella me miré con algo de compasión a pesar de estar enojada por el caos. Está bien, lo hablamos luego. Por lo pronto, espero que entiendas la gravedad. Esa pobre Nina, negó con la cabeza. ¡Qué barbaridad! Mi papá, que se había quedado calado todo el rato, nomás me dio una palmada en el hombro sin saber qué decir. Yo me encerré en mi cuarto en cuanto pude, oyendo el murmullo de mis papás conversando preocupados en la sala. Seguramente estaban decepcionados, asustados, confundidos. Yo me dejé caer en la cama y por primera vez en semanas lloré. Lloré de verdad con solozos que sacudían todo mi cuerpo. Lloré de impotencia, de tristeza por haber perdido lo que pensé que era amor. Lloré por Sofía y por mí. Lloré hasta quedarme dormido de puro cansancio. Cuando desperté horas después, ya de noche cerrada, me di cuenta de que el capítulo más doloroso de mi vida, hasta ahora finalmente, había concluido de la manera más dramática posible. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde aquel día cático en que Sofía vino a mi casa. No planeaba contar más, pero varias personas cercanas me preguntaron qué ocurrió después, así que aquí va. Tras el incidente, Sofía regresó a Guadalajara con su familia. Su madre, según me contó brevemente Carla en un mensaje, decidió inscribirla en terapia psicológica de inmediato. Al parecer, la situación de Sofía en su escuela o y en casa había tocado fondo. Divulgaron el vídeo de la fiesta en grupos de WhatsApp de la prepa. Sus amigas la dejaron de lado por todo el chisme. Muy santuronas ellas, supongo. Guay, su mamá estaba furiosa no solo por lo de mi casa, sino porque se enteró de todo ese escándalo. Honestamente, no sé qué vaya a pasar con el ciclo escolar de Sofía. Me imagino que quizá la cambien de escuela para evitarle el bullying. O tal vez ya ni vuelva hasta el próximo semestre. Carla me dijo que su mamá también consideró mudarse de colonia porque en su vecindario ya se había regado el chisme de la hija loca que se escapó por un novio de internet. Ya saben, el infierno del que dirán. Me dolió escuchar eso porque sé que ese tipo de humillación pública era el peor miedo de Sofía. Pero al mismo tiempo, espero que toda esta sacudida la haga aprender y cambiar para bien. En cuanto a mí, las primeras noches después de todo yo no dormía bien. Tenía pesadillas con sirenas de policía y vecinos murmurando. Cada vez que escuchaba un auto lento afuera, me daba ansiedad de que fuera otra sorpresa indeseada. Supongo que me queda un pequeño trama, pero poco a poco se me ha ido pasando. Hablé con mis papás con calma días después y les conté la historia completa, desde Omegle hasta la fuga de Sofía. Pensé que me iban a regañar o prohibir internet de por vida, pero terminaron mes comprensivos de lo que cree. Eso sí, me recalcaron que fui muy ingenuo y que por algo ellos siempre me dicen que tenga cuidado con quien hablo en línea. Mi mamá estaba asustada con que Sofía fuera a hacerme alguna locura peor, pero le aseguro que ya todo había terminado. Decidí borrar las últimas cosas que me quedaban de ella. Guardé la pulsera en un cajón, eliminé nuestras conversaciones archivadas y las fotos que tenía guardadas en mi cel. No la he bloqueado de todas partes porque siento que no es necesario. Dudo que intente contactarme pronto después de todo lo que pasó. Aún así, mantengo la guardia por si acaso. Estos días me he concentrado en mí. Terminé mis exámenes finales bastante bien. A pesar del caos, logré estudiar y sacar buenas calificaciones. Empecé a ir al gimnasio con Iván para despejar la mente y, de paso, ponerme mamado. Dicen que no hay mejor terapia post-ruptura que el gym. A ver si es cierto, ya. También salí con unos amigos a una fiesta la semana pasada. Irónicamente, tenía algo de miedo a las fiestas después de lo de Sofía, pero no puedo quedarme traumado. En esa fiesta conocí a una chava. No se asusten, no saltaré a otra relación luego. Solo platicamos y velamos un rato, pero me di cuenta de algo. Puedo conocer gente nueva, puedo seguir adelante. La vida no acaba los buenetín por mes dramático que uno se ponga. Actualización tú, un mes después, tengo una última actualización que ya me se espera escribir. Podría llamarlo justicia poética, supongo. Me enteré a través de Carla. Sí, ella y yo ocasionalmente hablamos. Nos hicimos amigos aparte de todo este lío, de algo que le pasó al tipo con el que Sofía tuvo aquello en la fiesta. Resulta que ese chavo de 19 años no solo se aprovechó de Sofía cuando estaba vulnerable,
sino que también había hecho lo mismo con otra chavita de su colonia, meses antes su colonia meses antes y grabó vídeos de ambas. Él muy imbécil los rolaba entre sus amigos para fanfaronear. Pues bien, el papá de la otra chica se enteró y lo fue a encarar. Hubo un gran pleito legal en el barrio, denuncias de por medio. Al final, para no acabar en juicio, el cobarde acordó mudarse con unos familiares fuera de la ciudad. Básicamente lo echaron del rumbo. Y aunque no hubo consecuencia penal fuerte porque no hubo violación y las familias decidieron no enredarse en tribunales, al menos se corrió la voz de lo basura que era el tipo. En pocas palabras, lo exhibieron socialmente, lo humillaron públicamente tal como él había hecho con esas chicas. Cuando Carla me contó esto, no pude evitar sentir una oscura satisfacción. Ese infeliz contribuyó a arruinar la vida de Sofía por un tiempo. Saber que recibió su merecido me supo a venganza indirecta. No es que me alegre el mal ajeno, pero en este caso sí, un poco. En cuanto a Sofía, supe que sigue en terapia, Guay al parecer lo ha olvidado. Carla dice que al fin la ve con más amor propio, entendiendo sus errores y también soltando la obsesión conmigo. Dicen que el primer amor nunca se olvida, pero yo creo que con el tiempo se vuelve solo una lección más. Espero que ella logre superarlo y encuentre su camino, lejos de todo este drama. Ah, y por si lo preguntan, yo no he vuelto a hablar con Sofía directamente, no siento que debas hacerlo. Tal vez algún día, años en el futuro, podamos desearnos lo mejor sin dolor, pero ese momento no es ahora. Hoy, escribiendo esto, me encuentro sentado en un parque de la ciudad viendo el atardecer. El cielo de la tarde chilanga está pintado de naranja y rosa. Ocurre un aire fresco después de un día de bochorno. Cierro los ojos un segundo y respiro hondo, sintiendo una paz que hace mucho no sentía. A veces miro la pulsera de hilo verde con mi nombre. La volví a usar no como recuerdo de ella, sino como recordatorio de lo que viví y aprendí. Porque al fin de cuentas, esa historia fue parte de mi adolescencia y a por más dolorosa que haya sido, me dio lecciones importantes. Aprendí a no idealizar a nadie, a no entregar mi confianza ciega sin que la otra persona la merezca. Aprendí que el amor propio y la dignidad deben ir primero, incluso cuando el corazón suplica otra oportunidad. Y también entendí que todos podemos equivocarnos feo, eso no nos hace monstruos, solo humanos. Ni Sofía fue una vilana de novela, ni yo un santo. Éramos dos chamacos perdidos manejando emociones más grandes que nosotros. El sol se esté ocultando tras los edificios. Las luces de la ciudad empiezan a encenderse. Pienso en la frase con la que inicié todo esto, que jamás imaginé terminar así. Y es verdad, nunca lo imaginé. Pero también jamás imaginé que podría salir adelante después de tanto caos. Y aquí estoy. Esta historia, mi historia, no terminó en vivirán felices por siempre, como yo soñaba. Terminó con ambulancias emocionales, con corazones rotos, con vecinos chismosos y con sirenas en la noche. Terminó de forma agria y triste, pero terminó. Guay a veces. Ponerle fin a una mala historia es el comienzo de algo mejor. Me levanto de la banca del parque, guardo el teléfono después de escribir estas últimas líneas, guay camino hacia adelante, hacia lo que venga, llevando conmigo lo bueno, lo malo o lo aprendido. Porque al final eso es crecer, romperse, sanar y seguir caminando. Hasta aquí llega Mirleto. Gracias por escuchar.